Y precisamente para hablar sobre cómo está todo el ambiente allá en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos es que tenemos aquí en vivo con nosotros a Álvaro Delgado. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Días, ¿cuáles tardes? Obed? Muy buenos días. Acá es una hora Antes. antes Ujú. en el centro de la ciudad de la República Mexicana, acá en la frontera de México con Estados Unidos, específicamente en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Es una hora antes que en el centro de la República Mexicana. Y justamente nos encontramos aquí en la línea divisoria donde está el muro que divide a México de Estados Unidos, justamente a orillas del río Bravo. Allá alcanzamos a ver un vehículo de la Migra, de el Servicio de Migración de Estados Unidos. Y quisimos venir a este lugar precisamente porque uno de los acuerdos que estableció la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump fue el despliegue de 10,000 soldados. Bueno, esa es la versión de Donald Trump, de 10,000 elementos seguramente de la Guardia Nacional a lo largo de la franja fronteriza de México con Estados Unidos, dice Trump, para evitar que pase el fentanilo y otras drogas al territorio de aquel lado, donde millones y millones de estadounidenses consumen veneno de manera permanente. Ojalá que Trump haga caso a la presidenta de México, quien le sugirió una campaña de contra la adicción de fentanilo. Por supuesto, no es suficiente una campaña, tienen que evidentemente implementar otras acciones de políticas públicas para evitar que tantos adictos exijan de manera permanente drogas. Pero hemos venido aquí a la frontera, a la línea divisoria con México y Estados Unidos para verificar si efectivamente hay un cambio en, en el despliegue de fuerzas militares de México en la frontera con Estados Unidos. En esta parte no hay nada, absolutamente. Es un día de asueto en el caso de México, todavía es un lunes de, de puente para los mexicanos. Mañana se regresa a trabajar de este puente con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República Mexicana. Y bueno, hay una rutina normal, no hay, digamos, una movilización de tropas. Pasamos hace un rato por las instalaciones de la Guardia Nacional aquí en El Paso, Texas, y todo está tranquilo. La buena noticia es que por lo menos durante un mes no se aplicarán los aranceles que Trump anunció y que entrarían en vigor el día de mañana martes. Pero quisimos venir al lugar, Obed, Perla, al lugar donde se supone que van a desplegarse los elementos de seguridad de México, como lo dijo hoy por la mañana Donald Trump, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó de esta charla. Álvaro, sí, ya hoy despertamos con esta noticia, pero la información ha ido cambiando poco a poco, pero desde ayer también ya empezaste a recolectar los testimonios de la gente, cuál es el sentir de las personas que habitan allá en Ciudad Juárez, de los migrantes, que te han compartido, cuáles son esta incertidumbre que hay dentro de ellos. Bueno, la parte de la migración, hay que decirlo, sigue sin resolverse. Uh-huh. El gobierno de Estados Unidos ha desplegado en la frontera con México elementos militares, no solamente del ICE, que es el organismo estadounidense responsable de hacer cumplir las leyes migratorias en este país. En el caso de El Paso, Texas, ya participaron en las redadas contra migrantes, no solamente agentes del ICE, que son los que vemos que van, por ejemplo, en el vehículo gris que cruza del otro lado
del Río Bravo, sino que ya están participando también, y este es un mensaje ominoso para los migrantes, también participan agentes de la DEA y agentes del FBI. Ya lo hicieron los días recientes en El Paso, Texas, en algunas zonas del Paso, Texas. Y un dato, ha sido la propia DEA en El Paso, Texas, aquí atrasito, la que difundió a través de redes sociales fotografías de la DEA y del FBI participando en los operativos del ICE. ¿Por qué razón? Bueno, es un mensaje que implica que se van a multiplicar los elementos del gobierno federal de Estados Unidos para expulsar de territorio estadounidense a migrantes, la mayoría de ellos, por supuesto, mexicanos. Muchos de ellos están acogidos en refugios en México, de manera particular uno, el Centro de Bienestar para Migrantes, aquí en Ciudad Juárez, a donde también, junto con Cris Rodríguez, compañero enviado de Sin Embargo, hemos ido. Y también se ha habilitado un macro refugio para migrantes a unos 2-3 kilómetros de aquí, donde en 2016 el Papa Francisco ofició una misa. Pero son instalaciones que no tienen absolutamente a nadie hasta hoy, Perla y Obed. Álvaro, entonces, tú has podido entrevistar ahí a personas y demás, saber cuál es sobre todo el ánimo que había antes, y no sé si has podido hablar con alguien hoy para también conocer un poco cuál será ahora sí que este cambio pues sí, en el ánimo. Al fin y al cabo, la situación en cuestión de inmigración sigue siendo la misma. Incluso se va a reforzar con este despliegue, que también lo menciona en su tuit la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de los 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Sí, efectivamente. Por lo pronto no hay, por lo menos en esta parte de la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, ninguna, digamos, situación extraordinaria. De manera rutinaria, los elementos del Ejército y del ICE que utilizan esos vehículos para evitar que migrantes crucen al otro lado, pues hacen lo suyo. Pero aquí no hay ningún elemento del Ejército Mexicano ni de la Guardia Nacional. Por supuesto, estos acuerdos apenas se materializaron hace una hora y justamente por eso decidimos, Cris Rodríguez y tu servidor, venir a la frontera. Por supuesto, estamos en un tramo muy pequeño de la frontera. Vamos todavía a recorrer a otras puentes fronterizos o tramos del propio muro fronterizo de Estados Unidos con México en el curso del día, y estaremos informando con oportunidad cuál es la situación de este nuevo despliegue de fuerzas del Ejército Mexicano, y particularmente de la Guardia Nacional en la frontera, y también cuál es la opinión que tienen tanto mexicanos que cruzan a El Paso, Texas, que es un flujo permanente y constante, histórico, de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Lo mismo vamos a informar también al auditorio de Sin Embargo al Aire, de la situación de los migrantes en este puente fronterizo, en esta parte fronteriza de México con Estados Unidos. Álvaro, pues ya por último de mi parte, saber qué piensas, cuál es tu análisis después de esta negociación que se da a conocer esta mañana que hubo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos. Se pausan estos aranceles que dice el presidente de Estados Unidos y también la mandataria mexicana, que se va a dar todas estas nuevas implementaciones de medidas. ¿Cómo lo viste, Álvaro? Bueno, es un acuerdo importante porque la entrada en vigor de los aranceles previsto para el día de mañana, martes, sí iba a impactar no solamente a los consumidores estadounidenses, sino también en este caso a Ciudad Juárez y a toda la zona fronteriza de México. En este caso, en Ciudad Juárez, por ejemplo, el impacto económico en las maquiladoras, que aquí
se han instalado y que algunas de ellas estaban previendo el cierre. Entonces, el hecho de que se haya acordado entre el gobierno de México y de Estados Unidos aplazar un mes la entrada en vigor del 25% de aranceles a todos los productos mexicanos, sí da un margen para seguir negociando y evitar que se apliquen ese 25% o 10% o 5% de aranceles. Es en ese sentido una negociación que naturalmente va a estar sujeta a la crítica de que, hombre, entonces ahora México le va a hacer al policía de Estados Unidos desplegando a lo largo de la frontera elementos de la Guardia Nacional para evitar que pase droga y particularmente fentanilo a Estados Unidos. Todo es debatible y todo está sujeto naturalmente a la discusión. Pero una cosa sí es cierta, no entró en vigor, no se materializó esta amenaza de Donald Trump que iba a ser muy lesiva para la economía no solamente de México, sino del mundo. Y claro, desde ayer que comenzaron a abrir los mercados asiáticos, el precio del dólar se incrementó. Hoy estamos viendo que ha estado retrocediendo y bueno, eso genera una estabilidad, una certidumbre para los sectores productivos de ambos países y diría yo también del mundo. Pero bueno, por lo pronto se ha conjurado eso y hay serenidad. No se ha terminado, por supuesto, de resolver el problema, pero sí se gana un mes para la negociación, para hacer entrar en razón a este sujeto que gobierna ahora Estados Unidos y que tiene bajo amenaza, bajo ataque a México. Eso no se ha eliminado, por supuesto, pero se gana en términos de negociación y yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum se levanta como una presidenta que defiende los intereses de México. No es el mismo caso, por ejemplo, de Canadá. En fin, hay materia para análisis desde diversas perspectivas. Por ejemplo, no se conjura algo que a mí me parece que es muy importante, la amenaza de invasión del ejército de Estados Unidos a México. Pues bien, Álvaro Delgado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Pues esperemos que estés en los siguientes espacios y que nos mandes ahí más información desde allá de la frontera. Muchas gracias, Álvaro. Al contrario, gracias a ustedes, Perla, Obed, gracias al auditorio y tenga la seguridad de que les vamos a seguir informando desde este lugar donde comienza la patria, aquí en Ciudad Juárez, como donde comienza la patria en otro momento en Tijuana o en la frontera de Reynosa o Matamoros. Muchísimas gracias hoy. Muchísimas gracias, Álvaro, y estamos pendientes.